nos vamos a cambiar con un caso en Puerto Montt. Se dice que sería que un niño fue abandonado, lo habrían encerrado y abandonado por una buena cantidad de tiempo en el jardín infantil porque se habría hecho pipí dentro del jardín y sobre su ropa. Bueno, esta denuncia la tomamos nosotros y tomamos contacto también rápidamente con Patricio Vera, que nos cuenta todos los detalles de esta noticia que nos sorprende. Patricio, bienvenido. Patricio Vera, desde Puerto Montt. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos a esta hora en la ciudad de Puerto Montt. La pregunta que nosotros vamos a plantear es la siguiente, y sobre todo para los papás, y para quienes somos papás. ¿Qué haríamos nosotros si escucháramos, o más bien dicho, nos llegara una denuncia o una fotografía de nuestro hijo en una situación incómoda del jardín infantil? Bueno, esto sucedió en un jardín infantil aquí en la ciudad de Puerto Montt, pero para entrar directamente al tema, pasemos a revisar la siguiente que hemos preparado para bienvenidos. Así, llorando y encerrado en una sala durante unos 15 minutos, habría estado el pequeño Bastián en el jardín infantil Corazón de Ángel, en la ciudad de Puerto Montt. Todo supuestamente porque el menor de 2 años habría hecho pipí, un castigo que para sus tías parecía razonable. Vimos a mi hijo desnudo desde la cintura hacia abajo. De verdad para nosotros fue chocante. A mí me dio mucha pena. Mi señora se puso a llorar de inmediato. Mi niño estaba aterrorizado. Se notaba en la foto. Ese mismo día fue, creo que el día que hubo menos temperatura en la zona. Después, cuando hablamos con la señora, me dijo de que había estado más de 15 minutos él desnudo así en esa silla y en una sala solo, pero como modo de castigo, donde se había hecho pipí, lo enviaron a esa sala, lo enviaron. Si bien el menor comenzó a ir al jardín en marzo pasado, hace algunas semanas un cambio drástico de actitud alertó a los padres de que algo no andaba bien. El pequeño Bastián ya no solo no quería ir al jardín por ningún motivo, sino que perdió el control del esfínter, situación que ya había controlado a fines del año pasado. El control total que tenía de esfínter también tuvo un vuelco, porque mi hijo ya comenzó a hacerse pipí nuevamente y sin avisar. Al principio era de esos niños que salía de la casa y decía vamos donde los niños, y de hecho se iba cantando todos los días, se iba cantando nos vamos donde los niños, porque eso cantaba él. Cuando llegaba la hora de vestirlo para ir al jardín, veía la cotona y se ponía a llorar. Y cada vez que lo llegábamos a dejar al jardín, al momento de sacarlo del vehículo, desde su silla, él también se ponía a gritar. En esos momentos Bastián gritaba. No papá, no mamá, decía. Entonces nosotros ya definitivamente sabíamos de que la cosa no estaba mal. O sea, no estaba bien, estaba más mal que bien. Sospechando que algo extraño había pasado, los padres del pequeño Bastián le preguntaron a las tías si el niño había vivido alguna experiencia traumática, pero no recibieron mayor feedback de su parte. Sin embargo, días después, una sorpresiva llamada telefónica de una funcionaria del mismo jardín develaría el infierno que el menor habría vivido en el lugar. Por ejemplo, los niños almuerzan a las 11:25, ¿ya? Yo como las 12:15 entré a la sala, saqué las mesas, lo que hago siempre, y ya el niño estaba llorando, con los pantalones abajo, llorando, a la salida del baño. Ya después me fui a buscar mi balde, con el cual hago aseo, y lo dejé encima porque en la silla lo dejé, en la sillita, porque yo siempre acomodo las sillas y las dejé ahí. Y subí mi balde con mi trapero. Ya, y seguí, después la tía Gerald estaba en el baño con otros niños y el niño estaba paradito ahí. Ya yo terminé de hacer mis cosas, me coloqué a colocar mis colchonetas en el suelo para que los niños duerman su siesta. De todo esto serían como las 12:20, 12:25. Ya, y de repente la tía sale del baño y lo toma al niño y va y lo sienta en la silla, pero con los pantaloncitos abajo y hecho pipí. ¿Ya? Y yo lo quedo mirando. Lo pensé 3 veces para hacer lo que hice en tomarle la foto.
porque ya la semana del 15, ya la tía Marisol Aguilar ya le había ordenado a la tía Jenny que lo sacara afuera porque el niño estaba llorando. Y la tía Jennifer lo sacó afuera y le dice con estas palabras: yo me quedo con él. Y ella le dijo: no, déjalo ahí solo. Llegué a mi casa, se lo mostré a mi hija y mi hija me dijo: mamá, ¿qué pensáis hacer? Yo le dije: nada, Tamara, le dije yo, voy a borrar esto. No, mamá, me dijo, hace eso, me dijo, préstame el teléfono, y llamé al caballero. Y ella me marcó el teléfono y yo hablé con el caballero. Indignados con la supuesta agresión que había vivido el pequeño Bastián al interior del jardín, sus padres fueron con fotografía en mano a pedir una explicación. Sin embargo, nadie tuvo una respuesta clara que brindarles. Supuestamente nadie había visto nada. Al momento de llegar y pedir explicaciones, porque llegamos con la fotografía impresa, la única respuesta que nos dieron era que no tenían ni idea qué había pasado con nuestro hijo. Siendo que hay 4 personas en ese nivel y de las 4 personas ninguna supo darnos una respuesta convincente. Como bienvenidos fuimos hasta el Jardín Infantil Corazón de Ángel, pero no quisieron referirse al supuesto maltrato sufrido por el menor. Sin embargo, el sostenedor de este se refirió al hecho. Como nosotros somos los sostenedores de este jardín, nosotros lo que vamos a tener que hacer es juntarlo como directorio, vamos a tener que ver el asunto y si es por desvincular aquí quien sea la directora o subdirectora y la funcionaria que está involucrada, tienen que irse. Porque esto no puede suceder en este jardín, es un jardín que realmente a nivel comunal y regional era uno de los mejores jardines y hoy día por todo lo que ha pasado, lo que han hecho con este niño, que realmente hoy día hablé con los padres y los padres están completamente conmovidos con lo que le hicieron, yo creo que es hora ponerle, como dice, el collar aquí al gato. Porque aquí la funcionaria que quiere cumplir un rol, que estudia para ser auxiliar de párvulo, debe cumplir su rol como debe ser. Pues si no tiene vocación para ser auxiliar o ser tía de párvulo, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado e irse. Emocionalmente también nos afectó a nosotros, sobre todo a mi señora, porque mi señora ha llorado todas las noches desde que vio esa foto. Le hablan de Bastián y llora, porque lo único que quiere ella es estar con su hijo. Y yo no voy a permitir de que a mi familia le hagan el daño que le están haciendo. Una verdadera pesadilla para estos padres, que solo buscan hacer justicia de la forma que sea, además de intentar consolar al verdadero perjudicado de esta historia, su pequeño hijo de solo 2 años. Esta historia, hay que decir que es una historia que puede ocurrir en cualquier jardín infantil de Chile. Y yo creo que cuesta hacer una denuncia, porque uno dice, ¿será posible que ocurra algo así? Si es que voy a hacer la denuncia, voy a tener una respuesta del jardín, voy a exponer también a mi hijo, me voy a exponer yo como familia. Y esto parte desde lo que dice Ruth, que es la primera, el auxiliar que hace la primera denuncia. Exacto. Que finalmente un papá, yo creo que lo único que quiere es que si su hijo está pasando un mal rato, están abusando de él, ya sea psicológicamente o físicamente, es tener la información lo antes posible. Y gracias a ella, esto se descubre. Tú también estás, Patricio, con los papás, ¿verdad? Con la mamá y el papá de este niñito que lo pasó tan mal. Y nos gustaría que también le hicieras algunas preguntas para poder conversar con ellos. ¿Y desde cuándo comienza esta historia? Para que nos relaten todo, por favor. Exacto, Tonka Martín. Bueno, esta situación lo hablamos a modo de padres. Poder conversar con ellos. Fuimos y somos hasta el minuto el único medio de comunicación televisiva que se ha comunicado, o sea, ha estado con ustedes en este minuto. Una situación incómoda, vamos a conversar con la mamá. Me imagino que hay pena, dolor por esto sucedido con su pequeño hijo. Para mí, desde el momento, desde el día jueves, en realidad cambió mi vida. Al recibir esa fotografía fue muy chocante, lo hemos pasado muy mal, no hemos dormido. Es una situación muy difícil para nosotros. Mi hijo en este momento, él está bien, pero ha tenido cambios drásticos en su comportamiento. Lo estamos apapachando como padres, le estamos entregando todo el amor. La verdad es que el sentimiento de culpa no nos va a quitar nadie de encima. El hecho de haberlo enviado al jardín
La verdad es que estoy súper angustiada. No. Bueno, Martín, Tonka, ustedes que están en el estudio en este minuto se podrán dar cuenta el sufrimiento, el dolor que hay de esta familia, de estos padres y sobre todo de la mamá, porque obviamente hay un vínculo más afectivo en un hijo, obviamente con una madre, así que nosotros sentimos esa pena que hay en este minuto. La verdad, igual la rabia que nosotros hemos sentido desde el momento que fuimos a pedir explicaciones y nadie decía nada, nadie dice nada, todos se miran las caras, pasándose la foto unos con otras, diciendo ¿y cuándo pasó esto? ¿Pero cómo? Y la verdad es que nosotros en ese momento era mucha la impotencia que teníamos, pedimos todas las cosas de nuestro hijo en el jardín. La directora nos llevó hacia un lado, nos llevó hacia su oficina, lo único que hizo es pedirme perdón. ¿Por qué me pidió perdón? Algo estaban cometiendo. Nosotros le dijimos que esto no se iba a quedar así, porque lo que pasó con mi hijo puede haber pasado algo más grave y ahí van a estar los... Exacto. Bueno, Patricio, Maritza nos escucha. Sí, te escucho. Maritza, agradecer la confianza y las ganas de hacerse el ánimo, ¿verdad? De hablar esto públicamente. Entiendo que es movido para que no ocurra nunca más y imagino también para alertar a otros papás. Me llamó la atención en la conversación que tú dijiste que tenías sentimientos de culpa. ¿Es porque tu hijo estaba dando señales que no supieron leer? Porque lo que ustedes pueden contar a lo mejor les sirve a muchos papás que podrían estar pasando por una misma situación. La verdad, el sentimiento de culpa, más lo siento el hecho de haberlo enviado tan chiquitito al jardín, más eso, porque nosotros empezamos a notar un comportamiento recién como al mes. El niño entró en marzo al jardín. En abril nosotros empezamos a notar que el niño ya no sentía las mismas ganas de ir en la mañana. Nosotros empezamos a poner ojo. Después de eso pasó que ya no controla esfínter. El niño que controlaba muy bien esfínter desde antes. Entonces, para nosotros empezamos a poner ojo, hablamos con la encargada de la sala. ¿Y qué te dijeron cuando tú le preguntaste? Bueno, la respuesta que nos dieron fue que el niño estaba adoptando una especie de imitación con el resto, porque hay varios niños que no controlaban, llegaron no controlando el esfínter, entonces lo hacía por imitación. Ya. Esa fue la respuesta. ¿Y tú qué te pasó a ti como mamá cuando le escuchaste ese comentario? ¿Le diste crédito? La verdad ¿no? es que, mire, a serle sincera, al principio dijimos, puede ser eso. Nos quedamos ahí, lo conversábamos con mi esposo y decíamos, no, algo más, pongámosle más ojo a esto. El niño al llegar al jardín en el auto no quería bajarse y de ahí ya, y la pena que yo siento, cuántas veces yo lo fui a dejar y me decía mamita no, y se agarraba de mi cuello. Maritza, tuve que dejarlo en el jardín con la tía. Maritza, no sabes cuánto te agradecemos que tú estés hablando esto con esta claridad, porque es fuerte el testimonio y además porque hay una cosa que yo creo que solamente pueden definir las mamás, y aquí también para abrir la conversación, ¿no es cierto?, con todo nuestro panel, y yo creo que las mujeres tienen, no sé cómo decirlo, pero a ti te pueden dar todas las instrucciones, te pueden decir todo lo que ocurre en un jardín, te pueden decir incluso que esto es normal, pero hay una intuición que solamente tú con tu hijo y el papá también lo pueden saber, que a veces tú dices que este comportamiento no es claro, pero uno entra en la duda y empieza a cuestionarse y dice, ¿será tema mío? ¿Seré muy aprensiva? ¿Seré muy preocupada? ¿Te pasó eso? Me pasó, uno más que nadie conoce a su hijo. Quizá me entró, de repente decía, a lo mejor estoy exagerando, puede ser que sea parte del proceso, es mi primer hijo, no conocía a otro.
Otro experiencia. Otro bebé que haya pasado, no sé, la verdad es que me entró la duda. No tenía la experiencia en realidad, no tenía la experiencia y en algún momento se me pasó por la mente que quizás yo estaba exagerando un poco el tema o estábamos exagerando como... Que es súper normal. Marisa, y hablando de eso de exagerar, la primera respuesta del jardín, esa de que el niño pudiese tener dificultades con los otros niños, ¿no te encendió aún más las alarmas? Porque nosotros los jardines siempre contestan lo mismo, ¿no? Este es un problema de su hijo con el otro niñito, como tratando de quitarle gravedad a lo que pasó. A partir de ahí también a ti te queda la sensación de que podían estar maltratando a tu hijo. Sí, la verdad es que sí. Desde ahí, bueno, desde que empezó a cambiar su actitud, de verdad todo nos hizo ruido todo nos hizo ruido. Cada cosa que él no hacía o que antes hacía, cada cambio a nosotros nos hacía ruido. En realidad fuimos acumulando un montón de cosas hasta que se dio el tema de la foto y ya esto explotó, de verdad. Maritza, queremos seguir haciendo preguntas. Acá hay mamás también y me imagino que son muchas las preguntas que se pueden hacer las mamás y los papás que nos están viendo esta mañana, preguntándose, uy, cada vez que a lo mejor mi hijo me dijo que no quería entrar, ¿habrá sido por algo más? Lo mismo que tú relatabas. Pero antes queremos escuchar nuevamente el testimonio de Ruth, que es la persona que finalmente destapa este abuso que sufrió tu hijo y que finalmente ella, por la fuerza que tuvo con su hija, entregó ese testimonio y las cosas empezaron a cambiar. Queremos escucharla. Las 11:25, ¿ya? Ya, yo como las 12:15 entré a la sala, saqué las mesas, lo que hago siempre, y ya el niño estaba llorando, con los pantalones abajo, llorando, a la salida del baño. Ya después me fui a buscar mi balde, con el cual hago aseo, y lo dejé encima porque en la silla lo dejé, en la sillita, porque yo siempre acomodo las sillas y las dejé ahí. Y subí mi balde con mi trapero. Ya, y seguí, después la tía Gerald estaba en el baño, con otros niños y el niño estaba paradito ahí. Ya yo terminé de hacer mis cosas, me coloqué a colocar mis colchonetas en el suelo para que los niños duerman su siesta. De todo esto serían como las 12:20, 12:25. Ya, y de repente la tía sale del baño y lo toma al niño y va y lo sienta en la silla, pero con los pantaloncitos abajo y hecho pipí. Ya, y yo lo quedo mirando. Lo pensé 3 veces para hacer lo que hice en tomarle la foto. Porque ya la semana del 15, ya la tía Marisol Aguilar ya le había ordenado a la tía Jenny que lo sacara afuera porque el niño estaba llorando. Y la tía Jennifer lo sacó afuera y le dice con estas palabras, yo me quedo con él, y ella le dijo, no, déjalo ahí solo. Llegué a mi casa, se lo mostré a mi hija y mi hija me dijo, mamá, ¿qué pensáis hacer? Yo le dije, nada, Tamara, le dije yo, voy a borrar esto. No, mamá, me dijo, hace eso, me dijo, préstame el teléfono y llamemos al caballero. Y ella me marcó el teléfono y yo hablé con el caballero. El testimonio de esta mujer, Y cuando suena ese teléfono y se recibe el llamado para que tú le preguntes, Patricio, también al papá, yo creo que se te viene el mundo abajo, te cuestionas todo. A ver si nos puedes relatar eso. Parte de la confianza que te suscita escoger un jardín. Sí, pues. Si por ahí pasa el problema. Ahora, Marisa, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Ustedes tenían alguna idea de la idoneidad de las personas que iban a trabajar con su hijo? Pidieron, normalmente nadie lo hace, pero digo, de vez en cuando alguien podría haberse planteado qué tan idóneas eran las personas que tenían contacto directo con su hijo. La verdad es que nosotros, bueno, este es un jardín que es del sector, los dos hemos vivido años acá, era lo más cercano que teníamos, pero la verdad es que no teníamos antecedentes. Uno confía en las personas que trabajan dentro del establecimiento. Ese es el punto. Entonces uno no anda averiguando o qué tía lo va a trabajar con ellos o qué antecedentes tienen. No, la verdad es que no. Sí, yo entiendo a Maritza, yo entiendo que uno no pide el currículum porque uno confía en el lugar donde lleva a los niños. Ahora, Maritza, a ti y al papá de tu hijo les quiero primero dar un abrazo porque me imagino el sentimiento de culpa que deben tener. No sé, yo no tengo la misma experiencia, pero me pongo en tu lugar
Y entiendo, porque uno muchas veces a los niños ve que cambian la actitud, pero uno de repente se cuestiona, claro, a lo mejor pasó algo en el jardín, peleó con un niño, lo retó la tía, pero cuando los cambios de los niños son más constantes en el tiempo, es súper bueno lo que tú nos dices y la experiencia que tú entregas, porque hay que poner atención ahí. Ahora, gracias a Ruth, tú supiste lo que le pasó a tu hijo, y me imagino también lo que deben sentir los otros apoderados, porque se deben estar cuestionando, bueno, ¿y a mi hijo le habrá pasado lo mismo? Eso me pregunto yo, porque ¿qué pensarán? ¿Tú has hablado con otros apoderados del jardín? Si es que han visto algún cambio de actitud en sus hijos, o solamente esto, o que Ruth te haya dicho, o solamente esto le pasó a tu hijo. La verdad es que yo me he dedicado este tiempo a mi hijo. La persona que ha conversado con demás apoderados es mi marido. Entonces yo me he dedicado solamente a él en este tiempo. Yo ahora recién estoy apareciendo, pero yo todo el tiempo estuve con mi hijo, y él tiene más antecedentes de lo que ha conversado con los Maritza, padres. Con los padres, sí. Vamos a hablar con tu marido. Lo que pasa es que yo aquí también quiero abrir la conversación. Mariana, ¿tú tienes hijos de la edad? Tu hijo tiene 2 años, ¿no? Yo tengo una, claro, de 2 y medio, que efectivamente estoy en el proceso de sacarle los pañales. ¿Ya? Y efectivamente... ¿Qué te pasa a ti cuando ves esta historia? O sea, me da mucha rabia, principalmente porque finalmente nosotros, la mamá que dejamos a nuestro hijo en el jardín, confiamos en la institución, y efectivamente uno no anda pidiéndole el currículum a cada una de las parvularias o auxiliares que están ahí. Tú hablas con la dirección y confías como en la institución y en el criterio de ellos para elegir el personal. La verdad es que yo creo que efectivamente uno tiene que estar muy atento. Empatizo contigo, porque en el fondo uno primeriza y uno está aprendiendo, y cuando una parvularia que sabe más que tú te dice no, esto está pasando porque a lo mejor se contagiando con el niño, tú confías en la información que ella te está dando. O sea, por mucho que nosotras en el fondo averigüemos y sepamos que es un proceso largo en que los niños dejan los pañales, sabemos que hay que reforzarlos positivamente cuando sí lo hacen y cuando no lo hacen, preguntarles por qué, pedirles que te dicen, hay que estar preparado para los accidentes. Los niños no es que aprendan en 10 días y listo, nunca más. Aprendieron y después se retroceden. Exacto, nace un hermano, todo retrocede, cambia, o sea, pasan muchas cosas. Es como, es un proceso largo y puede durar hasta que tengan 5 años y sigue estando dentro de la normalidad. Entonces, que venga una mujer que se supone que tiene más herramientas que tú, que estudió para eso, y que tú le estás confiando a tu hijo, a maltratarlo de esa manera, a humillarlo, a dejarlo, porque además un niño, cuando uno lo castiga por algo, tiene que tener relación primero con lo que está pasando. Y, o sea, no es una edad para castigar, a empezar, es una edad en la que uno está enseñándole. Y cuando él tiene estos accidentes, uno tiene que decirle, explicarle. A veces es porque están entretenidos jugando y se les olvida o se les pasa. A veces por un montón de cosas como, ya, bueno, ya no, mamá, no más. Y ellos entienden que se equivocaron, pero tú no puedes tenerlo 15 minutos sentado torturándolo. Uy, no, para los papás, esto habrá sido primera vez, se han acercado otros papás con la duda que a sus hijos a lo mejor les ocurrió lo mismo en el jardín, porque igual es extraño que si hay una conducta, si habría esta conducta violenta hacia un niño, podría haberse repetido. Es extraño que sea solamente una vez, podría haberse repetido en el tiempo. Preguntarle a ellos si tienen alguna idea o algún dato de que si a otro niño le habría pasado, o se acercaron algunos papás a conversar con ustedes. Bueno, nosotros al momento que hicimos la publicación, ¿ya?, a través del Facebook, personas apoderados y apoderados por interno se comunicaron con mi marido contándole situaciones que habían ocurrido anteriormente, en años anteriores. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué cosa, Maritza? Bueno, mire, él sabe más detalles, porque la verdad es que quise yo mantenerme más firme para mi hijo. Él se encargó de todo eso porque... Le podemos preguntar a tu marido si tú quieres. Sí. Para que nos cuente también el relato de lo que él escuchó y vio y le escribieron. Exacto. Claro, él
cuando conversamos con él, cuando nos comunicamos con él, cuando tuvimos el contacto con él, porque volvemos a reiterar, nuestra característica del programa Bienvenido es porque cada uno de las personas cuentan, y por eso nosotros nos acercamos inmediatamente a conversar con él. Pero él nos contaba también en forma interna de que para él fue difícil al principio. Fue una situación incómoda de creer o no creer en esta situación. Por eso le vamos a preguntar, Alejandro, ¿qué sucede contigo cuando te llega esta información sin conocer ni siquiera a la persona que te estaba llamando? Claro. Bueno, mira, te cuento. Esto ocurrió aproximadamente a las 22 horas del día jueves de la semana pasada. Recibimos una llamada al teléfono de un número desconocido. Contesté y me habló una señorita. Me dijo, buenas noches, hablo con el papá de Bastián. Y yo le dije sí, porque me pareció raro que me pregunten por el papá de Bastián, porque obviamente el trato que tiene una persona que te conoce te dice, hablo con Alejandro. Entonces era evidente que cuando a mí me dicen el papá de Bastián solamente en el jardín. Entonces para mí era evidente de que la llamada era relacionada con el jardín. Entonces yo le dije sí, habla con él. Y mi hijo sabe que habla la hija de una funcionaria del establecimiento donde está su hijo, y mi mamá tiene información súper relevante con respecto a situaciones de maltrato de su hijo. Y yo le dije ya, pero ¿de qué tipo de información? ¿De qué se trata? En ese momento me dice, mi mamá tiene unas fotografías. Dijo, si usted quiere, le podemos enviar la fotografía vía WhatsApp o viene directamente a nuestra casa y conversa con mi mamá. Qué fuerte. Entonces, bueno, en ese momento cuando yo me di cuenta de que el asunto era grave, yo coloqué el altavoz para que escuche mi señora. Así que yo le dije ya, envíame por favor la fotografía que necesito verificar que sea verdad, porque igual con tanto asunto de estafa y todo el asunto tú no sabes si poder dirigirte o no al domicilio donde te pueden indicar. Entonces ya, yo le dije envíame la fotografía, la recibí y claro, en realidad fueron 2 fotografías que me enviaron de nuestro pequeño. ¿Qué pasa contigo cuando ves esa imagen? Me partió el alma. Porque yo me imaginé lo peor. Mira, desde que mi hijo entró al jardín, yo he ido a dejarlo todos los días. No ha habido ningún día que yo no he ido con él. Entonces, el que tenía mayor sentimiento de culpa era yo, porque a veces mi señora yo la pasaba a dejar al trabajo y ella no podía ir a dejarlo, porque entraba mucho antes en el banco donde ella trabaja. Entonces, el que lo veía llorar todos los días y lo veía sufrir todos los días era yo. Para mí se me vinieron todos los recuerdos de las últimas 2 semanas de saber de que mi hijo, tú le mostrabas la cotona para vestirse en la mañana y se ponía a gritar, no papá, no mamá, no papá, no mamá. Sentí una rabia, una impotencia que no puedo describirla, ¿cachai? En este momento yo tengo una rabia enorme, ¿cachai? Y yo la única razón por la que no hice otra cosa es porque tengo control de mi persona, ¿cachai? Pero yo de verdad, si la hubiera tenido a frente en ese momento que me llegaron las fotos, mi reacción iba a ser totalmente distinta. O sea, claro, te prometo de que tal vez el que hubiera estado bajo el ojo del huracán por la justicia iba a ser yo. Te lo prometo, porque yo por mi hija soy capaz de hacer cualquier cosa y voy a llegar hasta las últimas consecuencias con este asunto. Alejandro. ¿De qué impotencia? Sí, y yo creo que acá todos te entienden el deseo de hacer justicia por las propias manos y claro, confías tú en tu forma de ser, en tu personalidad, que es lo que te frena. Pero esa fuerza y esa ira que tú demuestras la entendemos todos. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con todas las personas que se empiezan a comunicar contigo? ¿Hay otros testimonios también de que otros niños habrían sido abusados en ese jardín? ¿Qué te contaron? Mira, yo tengo el testimonio escrito de varios ex apoderados del jardín.
¿Ya? De hecho, una amiga que la conozco más de 25 años me comentó ella que también tuvo una situación de maltrato de parte de su hijo. En este momento su hijo tiene 8 años. Y ella me dio el nombre completo de la funcionaria que cometió este acto, que en realidad esa funcionaria todavía se encuentra trabajando en ese jardín. Pero que es otra funcionaria distinta a la que habría generado esos hechos de abuso en contra de tu hijo. Distinta a la que habría generado, a la que es acusada como la que le hizo daño a mi hijo. Pero eso es más grave aún, Alejandro, perdón, porque significa que hay varias personas que cometen estos abusos y se amparan unos con se podrían estar amparando unos con otros, resguardando el silencio. Eso es un antecedente para mí gravísimo. Mira, yo te digo, ese jardín es súper hermético en este aspecto, porque mira, por ejemplo, cuando llegan las 9 de la mañana a los papás, independiente que en todas las reuniones te digan, no, todos los papás tienen derecho a venir a la hora que sea al jardín, cuando llegan las 9 de la mañana te echan de la sala. Dicen, ya papá, llegó la hora de retirarse. Es que, entonces, desde ese momento, tú no sabes qué es lo que ocurre adentro. Es que ¿sabes lo que pasa? Aparte que es una sala que está al fondo del jardín. Es que uno puede entender que obviamente los jardines tienen estructura, igual que los colegios, que los papás a cierta hora se tienen que retirar. Eso uno lo puede entender. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, yo creo que todos los que estamos escuchando el testimonio, es que tampoco le den una explicación cuando ustedes la van a pedir. Porque el hermetismo... O sea, una cosa es el orden o la estructura, otra cosa es el hermetismo cuando un papá pide información, porque esa información se le tiene que entregar al papá. Y aquí hay una persona que es clave, que es la señora Ruth, porque la señora Ruth, y ella, a mí, yo agradezco mucho el testimonio de Tonka ella, porque ella esto lo conversa con su hija y dice... Pero primero tiene la duda y toma la fotografía. ¿Te parece si se lo preguntamos a ella? Porque Ruth, también contarle a Alejandro y a Maritza que Ruth está con nosotros al teléfono. ¿Funcionaria de ahí? Claro. Que gracias a ti, Ruth, no sé si nos escuchas, finalmente esto se destapa. Primero, que tú nos relates el qué te llevó a ti a tomar esa fotografía, a contarle a tu hija. Me imagino tú como mamá también pensaste que eso te podría haber pasado a ti en años atrás con tu niña. Lo que pasa es que siempre ocurrían cosas así como raras ahí, en el jardín. ¿Ya? O de repente habían niños llorando, los sacaban afuera de la sala, lo dejaban llorar afuera de la sala. Y yo me cansé de eso. Así que opté por sacar la foto al niño. Con un poco de miedo, sí, no lo niego, porque todas se fueron en contra mío. Me imagino. Ruth, tú dices que esto entonces es una práctica habitual entonces en ese jardín infantil. ¿Son varias las tías o personas encargadas que hacen lo mismo? Porque acá recién conversamos que apareció un nombre, después hay otro nombre involucrado en el abuso, en el posible abuso de Alejandro, del hijo de Alejandro y Maritza. Digo posible porque acá hay un tema judicial que tiene que ser comprobado, pero solamente por eso, no se sientan mal Alejandro y Maritza, porque las fotografías están y absolutamente creemos todo su testimonio, pero tengo que usar esa forma de palabras. ¿Son varias las personas entonces que podrían estar abusando de niños ahí, Ruth? Sí, casi la mayoría de las tías, que se cubren las espaldas unas a otras. Incluso yo hablé con la directora, la señora Elizabeth González, yo le dije, tía, pasa esto y esto, pero ella todo lo hacían callado entre ellas y conversaba, pero nunca hubo una solución a nada. Y a mí todo eso me molestaba. Ruth, ¿qué pasa cuando tú en un momento determinado empiezas a conversar este tema en la interna y dices que esto no puede ocurrir? ¿Alguien te dice tienes que callar? ¿Alguien te dice esto no lo puedes sacar públicamente? ¿Cómo suceden los hechos después? No, mire, yo por ejemplo, yo miraba ahí lo que yo decía muchas veces a la tía Elizabeth, que es la directora de jardín, le comentaba, pero yo me daba cuenta sola de que no iba a pasar nada más allá de lo que yo le dijera a ella. ¿Ya? Porque un día yo le hice un comentario y poco menos que casi me echaron ellas del jardín. ¿Qué comentario le hizo Ruth? Fue un día de una de las tías que le tiró el pelo a un niño. ¿Qué? Y yo lo vi. Sí, le tiró el pelo. Sí. Y yo se lo comenté a ella y ella lo dijo, pero no lo dijo como yo se lo comenté, lo dijo de otra manera. Las tías todas se enojaron conmigo. Así que por eso yo tenía miedo a tantas cosas y ahora ya me dio una cosa tan grande en el corazón que me imaginé a mis nietos, a mis hijos y por eso le saqué la foto al niño.
Claro, yo creo que eso es lo que nos pasa a todos. Nos imaginamos que nuestros hijos, nuestros nietos podrían vivir una situación similar, y uno entiende todo el proceso y toda la impotencia, esta mezcla de sentimientos con los que están además Alejandro y Maritza, esta mezcla de impotencia, de rabia, de cargo de conciencia, ¿no es cierto?, de culpa. Finalmente esto se destapa. ¿Qué es lo que pasa a partir de entonces? ¿Qué ha ocurrido en el jardín, Ruth? Yo no sé si tú sigues yendo, sigues trabajando ahí. ¿Qué pasa con posterioridad a que esto se da a conocer públicamente? El día viernes, después que sucedió todo esto, ellas me llamaron a la reunión y todas me echaron la culpa a mí. Y yo le respondí que yo no había sido la que había sacado las fotos. Ya y me fui a mi casa. Llegué el día lunes, nadie me habla. Todos preocupados de la foto, quién tomó la foto, quién fue el de la foto, pero nadie se preocupó del niño, de la familia, para ver cómo estaban ellos, solamente quién había tomado las fotos. Nada más que eso. ¿Sabe qué? Ruth, es increíble, porque uno puede creer que una y dos personas dentro de un grupo cometan un error o estén mal o tengan tendencias agresivas, pero que todo un grupo se ampare, a mí me perturba, y yo me imagino lo que están sintiendo los papás Alejandro y Maritza escuchando el testimonio de Ruth Martínez. Vamos a conversar con ustedes, a ver qué pasó cuando ustedes también fueron a pedir explicaciones, porque ya han pasado días. Esta es una historia que, como le decíamos, quizás está ocurriendo. El jardín no quiso emitir una declaración pública. La buscamos pública, nosotros porque nos interesa escuchar todas las partes, no fue posible. Claro. Vamos a hacer una cosa. Cortito. Para seguir conversando esto largo y para también recibir lo que le pasa a nuestro público, que seguramente se está sensibilizando con esta información. Por eso, para leer esos tweets, para conversar con los papás y con Ruth, todo eso lo hacemos a la vuelta de la pausa comercial. No se vaya, ya volvemos aquí a Bienvenidos. Volvemos con esta historia que la verdad es que a todo el mundo lo tiene bien afectado. Hay mucha gente que está escribiendo y ahí hemos quedado pendientes con la conversación de este auxiliar que, a ver, cuando tú manifiestas, sacas la foto, a mí me quedó muy patente el tema de que tú hablaste con tu hija y le dices a tu hija, yo no sé si mostrar la foto o no enviar la foto. ¿Qué pasó ahí? Yo tenía miedo, de verdad que tenía miedo, porque yo dije, bueno, ¿qué podrá pasar? Ya. Y mi hija me dijo, no mamá, hácelo nomás. Ya. Y tomé la decisión y lo hice. ¿Qué hiciste? Incluso ella le marcó el número al caballero, al papá del menor, y ella habló primero con él. ¿Qué pasó y ahí? ahí ya enviamos la foto y ahí el caballero de Alerce llegó en media hora a mi casa. Y ahí yo le expliqué todo lo que había pasado. Y ahí volver con el papá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la mamá llega? lloró. Claro. Lloraba, la mamá desconsolada. Cuando la vi me dio una pena enorme que me corrieron las lágrimas de ver a esa mamá con su chiquito en brazos y llorando. Sí, justamente, Ruth, nosotros estamos con Alejandro y con Maritza. Ellos nos han contado todo lo que ha pasado y estamos armando, ¿verdad?, este puzzle. Y lo más terrible después de toda esta información, Alejandro y Maritza, es la actitud del jardín infantil, ¿o no? Eso es chocante también. Así es. Mira, nosotros el día viernes apenas nos levantamos, o sea, bueno, en realidad nosotros el jueves en la noche, apenas recibimos la foto, ya tomamos la decisión de retirar a nuestro hijo del jardín. Claro. Entonces, nosotros sabíamos de que el día viernes no iban a tener clase los niños, porque el día viernes tenían capacitación de la justicia en ese jardín. Entonces teníamos un comunicado que los niños no debían asistir. Así es que nos dirigimos hacia donde a la imprenta de mi hermano. Le dije que me imprima la fotografía. Y como yo sabía de que iban a estar todas las tías en el jardín, me fui con la fotografía impresa al jardín. Llegamos al jardín, abrió la señora Ruth, y porque hasta ese momento las tías en el interior no tenían ni idea de que nosotros teníamos la evidencia. Así que llegamos, le dije que necesitaba hablar con todas las funcionarias, pero la señora Ruth fue al interior de la sala donde estaban todas, salió solamente la
la educadora que estaba a cargo del nivel, dijo que era el medio menor. Salió y me dijo con una sonrisa, ¿qué pasa, papito? Yo llego y extiendo la mano y digo, quiero que me explique por favor qué pasa. Y se hizo la sorprendente, como, oh papá, yo no tengo idea. O sea, pero ¿cómo no va a tener idea? Son 4 días que están en la sala con niños y no van a tener idea por 15 minutos con los pantalones abajo. Entonces yo le dije, ¿está la tía ayer? Y no me dijo nada. No está. Así que yo llegué, tomé la foto y hice ingreso hacia la sala donde estaban. ¿Y qué pasó? Ahí estaba la directora, estaba la persona de la junta haciendo la capacitación. Y estaban todas las otras tías, menos la tía ayer, que es la que tengo entendido le bajó los patrones y dejó a mi hijo. Así que tomé la foto y se la dejé encima de la mesa. Quiero que me expliquen qué es lo que está pasando con mi hijo. Se miraron todas caras y nadie dijo nada, o sea... Nadie sabía nada. Te pasaban las fotos de un lado a otro. ¿Cuándo pasó? ¿Y cómo? ¿Y esto? Y la directora ahí no decía nada. Nadie nos dijo nada en ese momento. Nadie. Perdón. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de esto. ¿Estaba ahí presente la señora Marisol Aguilar, la que sería la responsable de dar la orden a Jennifer, según el testimonio de Ruth? ¿Estaban presentes las dos? Sí, estaba presente. Ella fue la que salió a atenderme, porque ella es la educadora que está a cargo del nivel donde está mi hijo, que es el nivel medio menor. Y ese día, al final no tuvimos ninguna respuesta. Todas nos dijeron que no sabían qué era lo que había ocurrido con mi hijo. Pero eso es un poco más grave, no saben, o sea, no estaban ahí, abandonaron la sala. Si una parvularia abandona, tiene que entrar otra. No pueden no saber, no existe esa respuesta. Es que ese es el asunto. Nadie da ninguna respuesta que decir no sé. Porque, por ejemplo, mira, te voy a comentar el caso. Mira, te voy a comentar el caso de otro niño que se llama Christopher, que también es de ese jardín, también es del medio menor, está en el nivel de mi hijo. Hace un mes atrás aproximadamente al niño le dislocaron el codo, están los papeles médicos, al niño lo llevaron al hospital. Y la respuesta, mira, la respuesta que le dieron en el jardín es que no tienen ni idea qué pasó con el niño. O sea, si tú llevas a tu niño y lo tienen que llevar de urgencia al hospital porque le sacaron el codo, es porque están pasando situaciones muy graves. Y en ese momento a nosotros nos dieron exactamente la misma respuesta que le dieron a la mamá de Cristo, que no tenía ni idea qué había pasado. Y para remate había una persona que estaba ahí de la FUC. Oye, es que sabéis que si no saben lo que pasa al interior del jardín, que cierren. ¿Y qué pasa con la directora? ¿Cuándo la directora se acerca a ustedes y les pide disculpas? Después de que nosotros solicitamos que nos entreguen todas las cosas de Bastián, porque lo retirábamos en ese momento. O sea, porque mira, nosotros estábamos en esa sala y después de que yo ya expresé toda mi rabia, había una persona que era la que iba a dictar la capacitación de la Junta, que me llegó y me encaró y me dijo, pero papá, ¿usted por qué viene con esa prepotencia aquí a esta sala? O sea, yo le dije, ¿y tú cómo quieres que yo llegue? ¿Tú quieres que yo llegue a todas dándole un abrazo, felicitándolas por lo que le hicieron al hijo? O sea, que tú más ridícula. Yo en este momento tengo mucha rabia. Desde que le pasó eso a mi hijo, sabes que yo la rabia no sé cómo puedo contenerla todavía, pero yo no puedo esperar una respuesta de alguien que es educadora. Claro. Que me dijo que era madre, que me diga usted por qué tiene preferencia. Yo voy a actuar con esa actitud donde sea por mí, donde sea. Pasa que Alejandro, y si no me dan, está peor todavía. Alejandro, tú no puedes, y esto es una humilde opinión, pero lo peor que te puede pasar a ti es que dejar que te domine la rabia, porque si te domina la rabia, ese va a ser el tema. Sí, sí, lo tengo claro. Claro, y el tema finalmente es, uno, que esto no puede ocurrir con tu hijo y que no puede ocurrir con ningún niño en el jardín y en otro. Hay que hacer todas las investigaciones, porque si se llega a comprobar que hay un grupo de personas que están de acuerdo, guardan silencio, amparan los maltratos de los niños, eso es gravísimo. Es que acá hay una autoridad educacional que hay que recurrir. Claro, finalmente, de alguna manera, ¿cuál es el conducto regular esto de esto? Tiene que traspasar el jardín e ir finalmente a este jardín. Tú decías, está bajo la Junji, bajo Fundación Integra, es particular. Este jardín,
Bueno, yo les voy a explicar. De fondos. Exacto, es vía transferencia de fondos. La Junji entrega los fondos a este jardín infantil, pero este jardín infantil depende de la Junta de Vecinos número 9 del sector de Modelo. Pero está reconocido por el ministerio, ¿no? Debería estar reconocido, claro, me imagino que si sí. tiene fondos de Junji, está reconocido, ¿no? sí. Claro, igual la administración. Nos dice acá Jaime Torres que me sí, refiero, está sí, reconocido. sí. Y obviamente el trabajo periodístico que nosotros hacemos siempre es buscar las dos versiones. Y en este caso nosotros acompañamos a Alejandro, acompañamos a Marisa al jardín para también tener la impresión de la dirección. ¿Perdón? Bueno, mira, Sí, yo tengo entendido que en el jardín a ningún medio periodístico le han dado su versión. Lo único que han hecho Sí, lo que pasa ellos... es que, claro, lo que pasa es que ya, como ustedes se han encontrado también con esta, finalmente con esta pared del jardín, con que tampoco solamente estas disculpas, acá hay una instancia superior que yo no sé si es quizás la primera posibilidad es recurrir a la Junta de Vecinos que está a cargo de esto, pero por cierto que acá la propia Junji debería ser la propia Junji, si está reconocido por la Junji, claro, si recibe fondos, tendría que ser esa institucionalidad. ¿Cómo el conducto? Mira, al menos en lo que es los colegios, claro, en los colegios, por ejemplo, hoy día, si hay tema de bullying, existe una denuncia, claro, que está estandarizada, que existe. Yo vengo a hacer una denuncia de bullying que ocurre en este colegio. Algo similar me imagino que existe para la educación parvularia y preescolar. Pero estamos mal porque si había una persona de la Junji y cuestionó a Alejandro, en vez de sorprenderse y decir, a ver qué está pasando en este jardín, estamos... Lo que pasa es que se están defendiendo, pero no es una autoridad de la Junji. Yo creo por eso hay que ir a la autoridad superior, porque finalmente es muy difícil que el jardín lo reconozca porque se está defendiendo. ¿Pero quién fiscaliza? Alejandro, te escuchamos. Ya, mira, resulta que, bueno, después de que nosotros salimos del jardín, nosotros recibimos una llamada de la Junji a los 5 minutos. Ya. Porque la funcionaria que se encontraba en ese momento hizo un llamado a la asistente social, que es la que fiscaliza ese jardín. Perfecto. Entonces nos citó a una reunión. Nosotros fuimos a una reunión con esta persona y bueno, lo primero que todo, ella nos reconoció a nosotros de que su función fiscalizadora no había sido la mejor en el último tiempo. Ella nos reconoció, dijo, le debo reconocer que en este momento yo como fiscalizadora no he cumplido bien mi labor, bla bla bla, lo típico. Y después lo que nos dijo era que desde este momento, desde que ocurrió esta situación, ahora iba a comenzar a fiscalizar nuevamente ese jardín. O sea, mira, yo te digo, en realidad todo este asunto que fuimos a hacer a la Junji, que fue más de una hora, en realidad yo digo fue una pérdida de tiempo, porque en realidad lo que nos hicieron fue como una charla motivacional y al final no nos dieron ninguna respuesta, porque nos dijeron de que ellos no podían acogernos la denuncia, ellos que son los fiscalizadores nos dijeron que no podían acogernos la denuncia. De hecho, nos dijeron que teníamos que ir a la Superintendencia de Educación. Pero como ya había pasado toda la mañana en todo lo que habíamos hecho, nos dirigimos a la Superintendencia de Educación, pero la Superintendencia de Educación atiende público solamente hasta las 13 horas, y nosotros llegamos como a las 13:20 y ya nos dijeron de que no podían atender. Así que nosotros, al ver que no tuvimos respuesta, por ningún lado, yo tomé la decisión de por lo menos meter ruido a través de las redes sociales el mismo día viernes, porque nosotros a los dos lugares donde, o sea, en realidad fueron 3 lugares a los que nos dirigimos. Primero fue fue con la guía directa de jardín, después la Junji y después la Superintendencia de Educación, y no teníamos nada hasta ese momento. Yo dije, si hay alguna manera en la que debemos meter ruido es a través de las redes sociales y a través de la prensa. ¿Y ahora se ha acercado a alguien, Alejandro? ¿Alguna persona de peso o alguien que pueda hacer algo por ustedes desde, no sé, desde el ministerio? O, la superintendencia, como dice él. ¿Superintendencia? Hemos recibido llamadas. Y la verdad que yo al Sename y todo el asunto, tengo el apoyo de un concejal que ha abogado acá, que es el concejal Héctor Ulloa, y la verdad que, bueno, el mismo concejal Ulloa es el que contactó a ustedes como Canal 3, entonces, porque él fue el primero en interesarse en la grave situación de Puerto Rico.
Así es que nosotros estamos por lo menos contamos con un buen apoyo legal. Qué bueno. Y bueno, hay cosas que en realidad yo no puedo comentar referente a lo legal en este momento, porque van a ser parte de la investigación. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, inmediatamente la Fiscalía ha toda una investigación de oficio, porque cuando ven este tipo de situaciones en redes sociales o medios de la prensa, meten mucho ruido, automáticamente se activan todos los protocolos, claro, a través de ellos mismos. Bueno, y nosotros, Alejandro... Pero en realidad, por ejemplo, yo te digo, ayer fui, bueno, de todos estos días, los empleadores son todos de la Junta de Vecinos. Yo con el único que he hablado es de la Junta de Vecinos, pues nos encontramos donde el concejal no fue porque no haya dicho... Alejandro, tengamos una reunión. Ayer yo me enteré de que iban a tener una reunión con la directiva de la Junta de Vecinos. ¿Ya? Me dirigí donde estaban ellos con un vecino que es dirigente social, que él me comentó que tenían la reunión, y cuando llegué allá me dijeron de que no podían atenderme porque habían solamente 3 personas de la Junta de Vecinos. Me dijeron que tenían que estar todos. O sea... Alejandro... Nadie quería escucharme, ¿no? Y nadie se ha comunicado conmigo a pedirme una disculpa o a decirme cuáles son los pasos que van a seguir ellos. Claro, nosotros esperamos a Alejandro y Maritza y también a Patricio, el periodista Patricio Vera, que esta plataforma sirva para todo eso, para que se agilicen, ¿verdad?, los protocolos, para que también tengan un resultado y que haya una investigación y finalmente se determine la verdad, y si estas personas no pueden seguir trabajando, no sigan trabajando, no solamente en ese jardín. Si se comprueba el abuso sistemático por años de este grupo de personas, no podrían seguir trabajando con niños, por lo menos yo pienso así. Esperamos que así sea. Cuenten con la comunicación con nosotros, por favor, y cada vez que necesiten entregar un dato o alguna información, a Patricio Vera, y luego Patricia se comunica con nosotros acá con Bienvenidos. Mucha fuerza, papá, de verdad, gracias por la confianza, y estamos con ustedes en la medida que sea posible, comunicándonos y entregándoles todo el apoyo. Agradecer a Alejandro, a Maritza, a Patricio Vera y también a Ruth, que estuvo al teléfono en este contacto.